Ella pensó que simplemente estaba restaurando un jeep militar abandonado, hasta que al girar la llave se desbloqueó algo más que un motor. En su guantera, una carta escondida durante mucho tiempo contenía la voz de un soldado perdido hace 50 años. Aquel jeep militar abandonado se convirtió en un puente entre generaciones. Un recipiente para el coraje, el sacrificio y el último deseo de un hermano. Lo que comenzó como una restauración silenciosa se convirtió en una misión para honrar a un héroe y mantener viva su historia. Quédate con nosotros. Esta emotiva historia real de un jeep militar abandonado te conmoverá el corazón y demostrará que algunos motores nunca dejan de funcionar. Antes de empezar, cuéntanos desde qué parte del mundo estás mirando. Si te gustan historias como esta, asegúrate de presionar el botón de suscripción porque el episodio de mañana es realmente alucinante. Empecemos. Si hubieras paseado por el pueblo de montaña de Pine Hollow en una tarde de invierno, es posible que te la hubieras perdido por completo. Escondido en el mismo borde de Main Street, detrás de una cerca de cedro desgastada y un viejo buzón inclinado hacia un lado, había un pequeño taller que olía a aceite, pino y café. Pertenecía a Clare Whitmore, una mecánica de 32 años que tenía más paciencia con las máquinas rotas que la mayoría de la gente tenía entre sí. Su lugar no era elegante, tenía un techo de metal corrugado que cantaba bajo la lluvia. Paredes llenas de cajas de herramientas abolladas y estantes desiguales, cada uno conteniendo el tipo de tesoros que solo un mecánico podría amar. Carburadores viejos, latas de café llenas de tornillos y pilas de manuales polvorientos. Clare había crecido en Pine Hollow, hija de un leñador que le enseñó a escuchar el lenguaje de las máquinas antes incluso de que pudiera leer. Ella era el tipo de persona que podía decirte el año de un camión solo por el sonido de su ídolo, y que todavía creía que cada máquina tenía una historia si estabas dispuesto a escucharla. Por eso, cuando un vecino mencionó un viejo jeep militar pudriéndose en el bosque, no escuchó basura. Ella escuchó un misterio. El jeep, dijeron, había estado allí durante casi medio siglo. Un antiguo transporte militar de principios de la década de 1940, abandonado a su suerte en el suelo del bosque tras su última misión. Ya nadie recordaba quién era su propietario. Nadie lo había tocado. Los inviernos habían corroído su pintura. El musgo se había acumulado sobre los guardabarros y el volante estaba tan frágil como un hueso. Pero Clare no podía sacárselo de la cabeza. Había algo en la idea de un vehículo que una vez había transportado soldados, historias y tal vez incluso esperanza, ahora permanecía en silencio bajo el peso de 50 años de nieve y lluvia. Y así, una gélida mañana de sábado, con un termo de café negro en una mano y una palanca en la otra, Clare se adentró en el bosque para encontrarlo. Ella aún no sabía que lo que estaba a punto de descubrir no era solo metal y óxido. Fue historia. Fue una perdida y era una historia que llevaba 50 años esperando a que alguien girara la llave. La nieve crujía bajo las botas de Clare mientras avanzaba por el estrecho sendero de los ciervos. El bosque alrededor de Pine Hollow estaba en silencio esa mañana, salvo por el graznido ocasional de un cuervo y el susurro del viento a través de los altos pinos. Su aliento flotaba en el aire como humo. Cada exhalación es una pequeña bocanada de determinación. Las instrucciones de los vecinos habían sido vagas. Continúe caminando más allá del antiguo aserradero. Cuélgalo justo donde se curva el arroyo y lo verás. Clare había estado esperando que fuera una búsqueda inútil. Pero cuando llegó a la curva del arroyo congelado, algo verde, o lo que quedaba de verde, se asomó a través de la nieve. Allí estaba. El jeep militar se encontraba encorvado entre la maleza como un viejo soldado retirado. Su pintura verde oliva, que una vez fue orgullosa, se desvaneció en un marrón opaco y desigual. Un espeso musgo cubría el capó. Los carámbanos se aferraban al parachoques y los neumáticos hacía tiempo que se habían rendido a la tierra, medio tragados por el barro y las raíces. El parabrisas estaba roto y el cristal estaba nublado por la escarcha y el polvo. Clare se detuvo a unos metros de distancia, sintiendo un extraño tirón en el pecho. Había trabajado en docenas de vehículos viejos antes, pero este era diferente. El jeep no fue simplemente abandonado. Se sintió olvidado. Había en él un aire como si hubiera estado esperando. Ella quitó la nieve del capó con su mano enguantada, dejando al descubierto unos tenues números pintados con plantilla en blanco. Ejército apenas visible bajo décadas de mugre.
Sus dedos recorrieron las letras como si quisiera devolver los recuerdos al metal. ¿Qué has visto?, le susurró a la máquina. Dentro de los asientos no había nada más que resortes oxidados y trozos de cuero agrietado. Un nido de pájaro llenó la guantera. El fino borde del volante se descascaró bajo su tacto y la palanca de cambios quedó rígida y congelada. Pero cuando se inclinó, el leve y familiar olor a aceite y metal aún persistía, como el latido de algo que se negaba a morir por completo. Sacó su teléfono, tomó algunas fotos y se las envió a su amiga de la Sociedad Histórica de Pine Hollow. En cuestión de minutos llegó la respuesta. Claire, creo que es un Willys MB de 1943. Estos fueron utilizados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde lo encontraste? Un Willys de 1943. Un pedazo de historia. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Pero luego llegó el segundo mensaje. Si ese es el que creo que es, debería saberlo. Podría haber pertenecido al capitán Joseph Alloway. Nunca llegó a casa. Claire se quedó mirando el teléfono y sintió un hormigueo en los dedos. Ella no sabía mucho sobre Joseph Alloway, pero había escuchado el nombre de pasada en una vieja historia de Pine Hollow sobre un joven oficial que se embarcó en 1945 y nunca regresó. Algunos dijeron que su jeep había sido devuelto, pero nadie sabía qué había pasado con él hasta ahora. Todo el peso de todo aquello la oprimía. No se trataba simplemente de un viejo jeep militar para arreglar y conducir por la ciudad. Esta era una reliquia ligada a la vida de alguien y posiblemente a los últimos momentos de alguien. Se agachó junto al jeep, estudiando el metal congelado como si pudiera hablarle. Se lo imaginó rugiendo por las fangosas carreteras europeas, con los soldados riéndose en el asiento trasero y el olor a combustible y pólvora en el aire. Se imaginó al capitán Alloway agarrando el volante, con los ojos escudriñando el horizonte, y luego imaginó el silencio después de décadas de lluvia, nieve y hojas cayendo. El aliento de Claire se nubló frente a ella. Está bien, viejo amigo, murmuró. Vamos a llevarte a casa. Se necesitaron horas para limpiar la maleza y sacar las ruedas del suelo congelado. Su palanca y su pala chocaron contra el metal que crujió en protesta. Envolvió cadenas alrededor del chasis del jeep y las enganchó a su camioneta. El sonido del cabrestante resonó entre los árboles. Lentamente, centímetro a centímetro, el jeep emergió de su tumba de 50 años. Cuando logró cargarlo en la plataforma, el sol de invierno ya se había ocultado tras las montañas, tiñendo la nieve de rosa y oro. Claire permaneció de pie con las manos en las caderas y el sudor se le enfriaba en la espalda a pesar del aire helado. No podía quitarse la sensación de que llevaba consigo a su tienda algo más que acero y óxido. Ella traía una historia a casa. Y en su interior sabía que cuando finalmente girara la llave, desbloquearía algo mucho más grande que un motor. El garaje olía a queroseno, a cuero viejo y al fuerte olor del acero. El Willys MB de 1943 se encontraba en medio del piso de concreto como un invitado de honor que había visto días mejores. Su carrocería estaba plagada de óxido y sus tornillos estaban congelados por décadas de abandono. Afuera, Pine Hollow estaba envuelto en el silencio invernal. Pero dentro de la tienda de Claire, el aire estaba vivo con el siseo de un calentador y el tintineo de herramientas. Claire trabajó lentamente al principio, casi con reverencia. Había comenzado quitando el musgo y los escombros, cepillando cada centímetro con cuidado. Cada vez que su cepillo de alambre raspaba un panel, el jeep revelaba más de su descolorida pintura oliva, las letras pintadas con plantillas se volvían más claras y el metal suspiraba como aliviado de finalmente ser visto nuevamente. Había algo en trabajar en este jeep que lo hacía diferente a los muscle cars y camionetas agrícolas que había restaurado antes. Esos trabajos tenían que ver con el rendimiento, la potencia y la estética. Se trataba de devolver a la luz una parte de la vida de alguien. Comenzó con las tareas fáciles, desatornillar el capó oxidado, quitar lo que quedaba de los asientos y vaciar la guantera de ramitas y hojas secas. Fue entonces cuando se fijó en las alforjas. Estaban atados a la parte trasera del jeep, el cuero agrietado y quebradizo, las hebillas cubiertas por una fina capa de óxido anaranjado. Ella dudó antes de tocarlos, medio temerosa de que las correas se desintegraran en la punta de sus dedos. Con la delicadeza de quien maneja algo sagrado, desabrochó la primera hebilla. Se dio con un chasquido reticente.
Dentro no encontró nada más que polvo y una vieja cantimplora con las iniciales J grabadas en un costado. Su corazón dio un vuelco. José Ayobay. Ella lo dejó a un lado con cuidado, sus manos temblaban un poco. La segunda alforja fue más difícil de abrir. El cuero resistió como si hubiera decidido hace mucho tiempo mantener su contenido oculto al mundo. Ella logró abrir la hebilla, haciendo una mueca al oír el sonido del cuero al rasgarse. Algo había dentro. Metió la mano y sus dedos rozaron el papel seco, frágil y doblado. Lo sacó lentamente, revelando un sobre amarillento por el paso del tiempo. El papel crujió en sus manos. En el frente, con tinta negra descolorida, estaba escrito: para mi hermano Samuel, si esto te llega, ya me he ido. A Clare se le cortó la respiración. Ella no lo abrió de inmediato. En lugar de eso, se sentó sobre sus talones, mirando el sobre como si éste pudiera desaparecer si miraba hacia otro lado. Casi podía sentir el peso de los años presionándolo, las palabras no dichas atrapadas en su interior durante 5 décadas. Pensó en el capitán Ayobay, un hombre al que nunca había conocido, pero que una vez estuvo donde ella estaba ahora, con las manos sobre ese mismo metal y los ojos escaneando los mismos diales y medidores. ¿Qué había pasado en esos últimos días? ¿Y por qué esta carta nunca llegó a Samuel? El calefactor zumbaba de fondo, un recordatorio constante de que ella estaba en el aquí y ahora. Mientras su mente se remontaba a una fría noche de 1945, cuando este jeep cobraba vida con el sonido de su motor y el traqueteo de los engranajes, colocó el sobre con cuidado en su banco de trabajo, lejos de la grasa y la arena, y siguió adelante. Quitó la columna de dirección, liberándola con cuidado de décadas de óxido, luego abordó la transmisión, notando cómo cada perno luchaba contra ella antes de finalmente ceder. Cada parte que ella quitó reveló más. Un mapa militar desgastado doblado debajo del asiento del pasajero, un casquillo de bala alojado en la esquina del suelo y una placa de identificación enredada en un nido de cables viejos. Cuando llegó el momento de irse a dormir, el jeep parecía un esqueleto, con los paneles de la carrocería cuidadosamente apilados contra la pared y el marco desnudo y esperando. Pero en ese estado despojado, Clare sintió que lo sabía mejor. Podía ver las cicatrices de batalla, las abolladuras y raspones que denotaban kilómetros y días aún más duros. Se secó las manos con un trapo y volvió a centrarse en el sobre. La tienda estaba tranquila ahora. El único sonido que se escucha son los calentadores. Ella lo recogió, sintiendo los bordes frágiles entre sus dedos. Ella no lo abrió, todavía no. Parecía un momento que necesitaba el momento adecuado, el estado de ánimo adecuado. Pero ella sabía esto. Restaurar el jeep ya no era solo cuestión de arreglar una máquina. Se trataba de transmitir un mensaje que había permanecido incólume durante 50 años. Y en el fondo tenía la sensación de que una vez que el motor volviera a la vida, también lo haría la historia del hombre que alguna vez lo había conducido. A la mañana siguiente, la nieve en Pine Hollow yacía espesa e intacta como una página en blanco esperando una historia. Clare estaba de pie frente al mostrador de su cocina, con una taza humeante de café calentándole las manos y el sobre de la alforja en el centro de la mesa. Ella apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa escritura descolorida y escuchaba el gruñido fantasmal del motor del jeep en su mente. Pensó en abrirlo en ese mismo momento, pero algo la detuvo. Esta carta había esperado 50 años. Merecía algo más que una lectura apresurada entre sorbos de café. Necesitaba abrirlo cuando pudiera prestarle toda su atención, y tal vez cuando supiera lo suficiente sobre su remitente para comprenderlo realmente. A media mañana, estaba en la Sociedad Histórica de Pine Hollow, con el sobre bien guardado en el bolsillo de su abrigo. El pequeño edificio olía levemente a papel viejo y cedro, sus paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro de mineros, leñadores y soldados que una vez habían llamado hogar a la ciudad. Detrás del escritorio se sentaba Marjorie Kleene, la historiadora no oficial de la sociedad, y una enciclopedia ambulante de tradiciones locales. Marjorie, comenzó Clare, sacando su teléfono para mostrar las fotos del jeep y los artefactos que había encontrado. Creo que encontré algo importante. Marjorie se ajustó las gafas, miró la pantalla y dejó escapar un silbido bajo. Bueno, ese es el jeep de Joseph Ayobay, ¿no? Creíamos que se había ido para siempre. Clare dejó el sobre el escritorio. Estaba en la alforja, dirigida a su hermano.
La expresión de Margery se suavizó y bajó la voz. José era un buen hombre. Nacido y criado aquí. Embarcado en 43. Sirvió en Francia y Alemania. En el año 45 llegó la noticia de que no había sobrevivido. Su hermano Samuel. Él nunca habló mucho de ello, pero sé que lo tomó muy mal. Pasaron la siguiente hora revisando los archivos de la sociedad. Clare se enteró de que el capitán Ayobay tenía solo 26 años cuando murió. Las fotografías mostraban a un hombre alto, de ojos amables, con un brazo alrededor de un compañero soldado en una instantánea, y apoyado en el mismo jeep en otra. Había incluso un mapa descolorido con un hueco de pino rodeado con lápiz, tal vez marcando el viaje que esperaba hacer a casa. Ver su rostro, verlo vivo, cambió algo en Clare. Hasta ahora la restauración había sido de maquinaria, tornillos, juntas y grasa. Ahora sentía como si le hubieran confiado algo mucho más preciado, el recuerdo de un hombre que una vez vivió, rió y soñó con regresar aquí. Cuando regresó a su tienda esa tarde, miró el chasis despojado del jeep con nuevos ojos. No cada abolladura era solo un daño. Fue una señal de servicio. La pintura descolorida no era descomposición. Fue el último susurro de un uniforme que una vez estuvo orgulloso. Pasó la mano por el chasis y su voz era apenas un susurro. Te llevaré de nuevo a como te conocía. Prometo. La restauración adquirió un nuevo ritmo. Clare se encontró trabajando más horas. El frío se filtraba en sus huesos, pero no en su determinación. Lijó cada panel hasta que el color verde oliva original comenzó a vislumbrarse. Cuidado de no borrar las imperfecciones que cuentan su historia. Encargó piezas de la época a coleccionistas del otro lado del país y se negó a escatimar en gastos. Una noche, mientras limpiaba el tablero, notó algo que había pasado por alto antes, unas pequeñas iniciales talladas en el metal justo encima de la guantera, JH. La dejó paralizada. Los recorrió con la punta de un dedo, imaginando las manos de Joseph haciendo lo mismo décadas atrás, tal vez como un acto silencioso de propiedad o de consuelo. A finales de la semana, el motor, durante mucho tiempo en silencio, estaba listo para su primera prueba. Clare lo había reconstruido desde cero. Cada pistón, junta y cojinete reemplazados o restaurados meticulosamente. Giró la llave y por un momento no hubo nada. Entonces, con una tos y un rugido profundo, el motor cobró vida. El sonido llenó la tienda, resonando en las paredes de metal. A Clare se le hizo un nudo en la garganta. No era solo ruido. Fue como si el propio jeep estuviera despertando, estirándose después de un sueño largo y frío. Ella permaneció allí, con la mano sobre la capucha y los ojos cerrados. En ese momento, la distancia entre ella y el tiempo del capitán Ayobay pareció desvanecerse. Ella no solo estaba arreglando un jeep. Ella estaba trayendo un pedazo de historia para un hombre que nunca tuvo la oportunidad de volver a ver su hogar. Y aunque todavía no había abierto el sobre, esto lo supo cuando lo hizo. Sería con el jeep restaurado, de nuevo vivo, como si tanto la letra como la máquina estuvieran destinadas a regresar juntas al mundo. 3 días después de que el motor del jeep volvió a la vida rugiendo, Clare estaba apretando los últimos tornillos del eje trasero cuando escuchó el crujido de neumáticos afuera de su taller. Ella levantó la vista, esperando que fuera el camión del correo o tal vez uno de los clientes habituales que venía a ver su progreso. En lugar de eso, una camioneta verde oscuro entró en el camino de entrada, con su carrocería salpicada de sal y barro de los caminos secundarios que conducen a Pine Hollow. Un hombre alto, de unos 60 años, salió. Llevaba una chaqueta Bammer desgastada, su cabello gris recogido bajo un gorro de lana y sus ojos de un azul pálido y penetrante escudriñaban el taller como si estuviera buscando algo perdido hace mucho tiempo. ¿Eres Clare Whitmore?, preguntó, en voz baja pero firme. Soy yo, respondió ella, limpiándose las manos con un trapo. ¿Puedo ayudarle? Respiró profundamente, casi como si se estuviera preparando. Mi nombre es Samuel Ayobay. El nombre la golpeó como una sacudida. Lo había visto en el sobre tantas veces durante la última semana que le parecía casi mítico, como un nombre sacado de una novela. Pero allí estaba él, de carne y hueso, de pie en la puerta de su tienda. Será mejor que entres, dijo Clare, indicándole que se acercara al banco de trabajo. Señaló una silla plegable y le sirvió una taza de café del termo que tenía a mano. Los ojos de Samuel se posaron en el jeep en el centro de la tienda.
Por un momento, no habló. Simplemente caminó lentamente alrededor, rozando con los dedos el metal y deteniéndose en las iniciales talladas sobre la guantera. Su mandíbula se tensó. Este era de mi hermano. Lo sé, dijo Clare suavemente. Lo encontré en el bosque. Nos costó algo de esfuerzo conseguirlo aquí. Lo he ido restaurando pieza por pieza. Su mirada se dirigió hacia ella, estudiando su rostro como si estuviera tratando de comprender por qué a un extraño le importaría lo suficiente como para hacer algo así. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros ligeramente. Porque le importaba a alguien. Porque es una historia que vale la pena guardar. Se sentaron un rato mientras ella le contaba todo lo que había aprendido sobre el capó cubierto de musgo, las alforjas oxidadas, la placa de identificación, finalmente, el sobre. Al mencionarlo, los ojos de Samuel se abrieron de par en par. ¿Encontraste una carta? Clare metió la mano en el cajón superior de su banco de trabajo y lo sacó. El papel todavía estaba quebradizo. La tinta aún se había desvanecido, pero las palabras en el frente estaban tan claras como el día en que las encontró. A mi hermano Samuel, si esto te llega es que ya me he ido. Sus manos temblaron ligeramente cuando lo tomó. Durante un largo momento no lo abrió. Se quedó mirando la letra, pasando el pulgar por el pliegue como si fuera una especie de vínculo con el pasado. Pensé que todo lo que tenía que decir murió con él. Samuel dijo en voz baja. Clare esperó en silencio. Ella sabía que la carta sería abierta cuando él estuviera listo, no antes. Cuando Samuel finalmente levantó la vista, su voz había cambiado, adquiriendo una especie de tranquila determinación. Dijiste que lo estabas arreglando para que funcionara nuevamente. Ese es el plan. Quiero ayudar, dijo simplemente. Y así, durante los siguientes días, Samuel se convirtió en una presencia habitual en la tienda. Aunque tenía las manos rígidas por la edad, lijaba meticulosamente los paneles, limpiaba los tornillos viejos y le contaba a Clare historias sobre Joseph mientras trabajaban. Historias que nunca había leído en ningún archivo. La vez que Joseph condujo el jeep a través de un arroyo inundado para rescatar a la familia de un granjero, o como una vez remendó un neumático con tiras de su propia camisa solo para seguir moviéndose. A medida que trabajaban, el jeep comenzó a parecerse menos a una reliquia y más a un soldado listo para el servicio nuevamente. Los neumáticos nuevos reemplazaron a los podridos. La pintura se adaptó cuidadosamente al color verde oliva original y cada detalle, hasta la calcomanía más pequeña, se restauró con precisión. Una tarde, mientras apretaban el último tornillo del asiento del conductor, Samuel miró el jeep y luego a Clare. Cuando esté terminado, dijo lentamente, quiero llevarlo al monumento del pueblo. Quiero que el jeep de mi hermano esté donde la gente pueda recordarlo. Era más que un plan. Era un propósito. Clare sintió que se asentaba en su pecho como una promesa. La restauración ya no se trataba solo de honrar el pasado. Se trataba de compartirlo con el mundo. Ella asintió. Luego nos aseguraremos de que esté listo para ese día. Los días que siguieron fueron diferentes. Antes de que apareciera Samuel, la restauración había sido un proceso tranquilo y solitario. A Clare siempre le había gustado así. El zumbido del calentador, el ritmo constante de sus herramientas, el clic satisfactorio cuando un perno obstinado finalmente cedió. Pero ahora la tienda estaba llena de algo más. Conversación, risas, a veces largos silencios que no eran incómodos, pero sí cargados de pensamientos compartidos. Samuel no se movía con rapidez, y toda una vida de trabajo duro había dejado sus rodillas rígidas y su agarre más lento de lo que era antes. Pero lo que le faltaba en velocidad lo compensaba con precisión. Tuvo la paciencia de frotar una sola pieza de cromo durante 20 minutos hasta que brillara, o de alinear la calcomanía más pequeña exactamente donde pertenecía, usando solo su ojo. Y contaba historias. Al principio salieron en fragmentos, recuerdos cortos, algún detalle aquí y allá, pero pronto se hicieron más largos, más ricos. Clare se enteró de que Joseph había sido el tipo de hombre que le daría su último cigarrillo a un recluta nervioso, que podía arreglar un eje roto con chatarra y alambre de aparejo, y que una vez había conducido este mismo jeep directamente a una lluvia de fuego para poner a sus hombres a salvo. Había un orgullo silencioso en la voz de Samuel cuando habló de su hermano. Pero también había dolor allí, el tipo de dolor que se había instalado profundamente y desde hacía tiempo. Clare notó la forma en que a veces hacía pausas a mitad de las frases,
con la mirada perdida, como si estuviera en 1945, escuchando las noticias por primera vez y trabajando a su lado. Clare comenzó a ver la restauración bajo una nueva luz. No se trataba simplemente de sustituir piezas o combinar pintura. Se trataba de respeto. Se trataba de tratar cada rasguño y abolladura como parte del legado de un hombre. Y en el proceso sintió que algo cambiaba en ella misma. Clare había crecido siendo el tipo de persona que no se detenía en el pasado. Su padre había sido mecánico, su madre maestra de escuela, y cuando ambos fallecieron con 2 años de diferencia, ella se lanzó a trabajar para evitar el silencio. Había construido su vida alrededor de motores y reparaciones porque las máquinas eran simples. Si algo se rompía, podías desmontarlo y volverlo a montar. La gente no era así. Pero Samuel le estaba enseñando que a veces el pasado no es un peso que llevar. Es una historia para preservar. Que algunas cosas, como el Jeep de su hermano, merecen la pena conservarlas. No porque sean perfectos, sino por lo que han soportado. Una noche tarde, mientras afuera la nieve caía suavemente, permanecieron juntos mirando el Jeep bajo las brillantes luces de la tienda. El cuerpo brillaba con un fresco color verde oliva. Los números estarcidos restaurados, la capota de lona perfectamente ajustada. No estaba terminado, aún quedaban detalles por añadir, pequeños ajustes por hacer, pero ya parecía listo para salir al mundo. Samuel rompió el silencio. Sabes, durante 50 años pensé que ese capítulo de mi vida estaba cerrado, que nada podría traerlo de regreso. Apoyó una mano en el capó. Pero viendo esto, escuchando ese motor, es como si pudiera sentirlo aquí de nuevo. Clare tragó saliva con dificultad. Quizás de eso se trata. No solo arreglar lo que está roto, sino recuperar lo que importa. Samuel asintió y sus ojos brillaron. Y lo has hecho, Clare, más de lo que crees. Esa noche, después de que Samuel se fue, Clare se quedó en la tienda. Caminó lentamente alrededor del Jeep, pasando las yemas de los dedos por la pintura lisa, la parrilla restaurada, la curva de los guardabarros. Pensó en cuánto había cambiado desde que lo encontró por primera vez, enterrado en la nieve y el musgo. Pensó en el sobre sin abrir que todavía estaba guardado en su escritorio y en lo pronto que llegaría su momento. Por primera vez en años, sintió que estaba trabajando por algo más grande que ella misma. Esto no era solo un trabajo. Fue una promesa. El Jeep había sido construido para el servicio. José había vivido para ello. Y ahora, a través de sus manos y de las historias de Samuel, serviría nuevamente, no en la batalla, sino en la memoria. Y cuando apagó las luces de la tienda, se dio cuenta de algo más. La restauración no consistió únicamente en transformar el Jeep. Estaba restaurando algo en ella. 2. La mañana del monumento amaneció fresca y clara. El tipo de día de principios de primavera, en el que Pine Hollow parecía contener la respiración. La nieve aún se aferraba a los picos de las montañas en la distancia, pero el valle estaba despertando, con parches de hierba abriéndose paso y el río corriendo más rápido con el deshielo. Clare ya estaba en la tienda antes del amanecer, caminando de un lado a otro. Como un comandante antes de una misión. El Jeep estaba listo, reluciente con su nueva capa de color verde oliva. Se veía el cromo, los neumáticos estaban limpios y cada número grabado parecía recién salido de la fábrica en 1943. El motor, reconstruido desde cero, esperaba pacientemente su turno. Samuel llegó poco después de las 7, vestido con un abrigo de lana cuidadosamente planchado y una gorra militar que claramente había sido guardada con cuidado. Se movía más lento de lo habitual, pero su postura era recta, casi formal. Ella está lista, dijo Clare, con voz tranquila, pero llena de orgullo. Samuel asintió una vez y luego la miró con algo entre gratitud e incredulidad. Nunca pensé que vería este día. Subieron al Jeep, Samuel en el asiento del pasajero, Clare al volante, y con una respiración profunda, giró la llave. El motor cobró vida y ese rugido profundo y constante llenó el taller. La mano de Samuel descansaba sobre el tablero, sus dedos rozando las iniciales J talladas. El viaje hacia la ciudad fue lento y pausado. Mientras avanzaban por Main Street, la gente se giraba para mirar. Algunos saludaron, otros simplemente permanecieron en silencio. Los veteranos con gorras asintieron solemnemente cuando pasó el Jeep, como si saludaran no solo a la máquina, sino al hombre que alguna vez la había conducido.
La plaza del pueblo ya estaba llena de gente cuando llegaron. Cerca del monumento de guerra se había instalado una pequeña plataforma, un pilar de granito grabado con los nombres de los hombres locales que habían servido. Entre ellos se encontraba Joseph Ayobay. Las banderas ondeaban suavemente con la brisa. Clare estacionó el jeep frente al monumento y la multitud se apartó para dejar paso. Samuel salió lentamente, con la mano apoyada en el costado del vehículo como si fuera la de un viejo amigo. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó el sobre. Los murmullos entre la multitud se calmaron. Samuel respiró profundamente antes de hablar. Durante 50 años no supe que esto existía. Mi hermano lo escribió durante la guerra. Él nunca regresó a casa para entregarlo él mismo. Su voz vaciló, pero la estudió. Hoy me gustaría compartir sus palabras con vosotros. Desplegó el frágil papel con cuidado, mientras la brisa tiraba suavemente de los bordes. Su voz, cuando leía, era suave, pero se oía claramente en toda la plaza. Querido Samuel, si esto te llega, no estaré allí para decirte estas cosas en persona. No dejes que mi jeep se oxide en algún lugar donde haya transportado a más personas además de a mí. Ella trajo esperanza y hermanos que más la necesitaban. Manténgala en funcionamiento y recuerde que el servicio no se trata solo de guerra. Se trata de cuidar a las personas. Y Samuel, cuida la casa. Eso es lo que más importa. Tu hermano, José. Cuando terminó, había lágrimas en más ojos que solo los suyos. Clare se quedó a un lado, con la garganta apretada, sintiendo el peso y la belleza del momento. Samuel dobló la carta y la guardó en su bolsillo. Creo, dijo volviéndose hacia Clare. Hemos hecho lo correcto por él. La multitud comenzó a aplaudir. No del tipo rocoso, sino del ritmo lento y constante que parecía respeto. Los veteranos se adelantaron para pasar sus manos sobre el jeep, susurrando sus propios recuerdos de máquinas similares. Los niños se inclinaron para mirar los diales y los interruptores, con los ojos abiertos por la curiosidad. Durante el resto de la tarde, el jeep permaneció en el corazón de la plaza. Su historia compartida una y otra vez. La gente hablaba de Joseph Ayobay no solo como un nombre en una piedra, sino como un hombre que vivió, sirvió y dejó algo que valía la pena preservar. A medida que el sol comenzó a ponerse, tiñendo las montañas de oro, Clare y Samuel estaban juntos junto al jeep. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Entonces Samuel dijo en voz baja, el cielo nunca fue el límite para José. Y ahora, gracias a ti, tampoco lo es su memoria. Clare sonrió, sus manos descansando sobre el cálido metal. Entonces se dio cuenta de que la restauración en realidad nunca había tenido nada que ver con el jeep. Se trataba de una conexión entre hermanos, entre generaciones, entre el pasado y el presente. Y cuando la última luz se desvaneció, ella supo una cosa con certeza. Algunos motores, una vez reiniciados, nunca dejan de funcionar por completo. Cualquiera puede devolverle la vida a la historia si está dispuesto a preocuparse lo suficiente y trabajar el tiempo suficiente. Cuando la última luz se desvaneció sobre Pine Hollow, Clare Whitmore estaba junto al jeep militar restaurado, con el motor todavía caliente por el viaje del día hasta el monumento. Metió la mano en su banco de trabajo, no en busca de otra herramienta, sino de un cuaderno nuevo para esbozar un plan para ayudar a otros veteranos y familias a preservar las historias que creían perdidas. Ahora comprendió que esta restauración nunca había sido solo suya. Pertenecía a cada soldado cuyo nombre se había desvanecido de la memoria, a cada familia con una historia no contada y a cada persona a la que alguna vez le habían dicho que el pasado se había ido para siempre. El mecánico que una vez trabajó solo en un tranquilo pueblo de montaña se había convertido en el guardián de un legado que llevaría a otros hacia adelante. Porque para Clare y para quienes la siguen, el final de un viaje nunca es el final de la historia. Es solo el comienzo. El fin. A continuación, te esperan dos historias más poderosas. Haz clic para seguir viajando con nosotros a través de la historia. Y no olvides suscribirte si crees que vale la pena guardar historias.